Para todos, hoy hemos podido conocer que hay un proyecto de ley que se ha presentado en el Congreso de la República que se propone un impuesto a la riqueza para, por ejemplo, muñecos de colección, para anillos de compromiso, no cualquiera, por supuesto, son anillos de compromiso de lujo, y además billetes antiguos y o monedas antiguas. Así que por ese momento, por ese tema, justamente vamos a conversar con Octavio Salazar, él es abogado tributarista. Octavio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Valeria. Encantado de estar aquí. Octavio, por favor, cuéntanos un poco cuál es tu opinión sobre este proyecto de ley. Nosotros hemos trabajado ya algunas notas en la página web de RPP. No es la primera vez que escucho ese término, ¿no? De tratar de proponer un impuesto a la riqueza. Esta iniciativa legislativa, Octavio, ¿en qué se diferencia de las anteriores iniciativas legislativas? A ver, cuando hablamos del régimen tributario, primero entender que hay varios tipos de tributos. Okay. Están las tasas, las contribuciones y finalmente los impuestos. Dentro del mundo de los impuestos tenemos, por ejemplo, el impuesto a la renta, que grava la riqueza que se genera. Tenemos el IGB, que grava el consumo de bienes y servicios. Y tenemos ya otros impuestos al patrimonio, como el impuesto a las embarcaciones de recreo, para aquellas embarcaciones inscritas en la Capitanía de Puertos. Tenemos el ITAN, que es el impuesto temporal a los activos netos, y ahora se propone un impuesto, como bien dices, a los bienes de lujo, que va a incidir fundamentalmente en personas naturales, en nosotros, ciudadanos de a pie. O sea, acá no lo paga la empresa, no lo paga una corporación, lo paga Valeria, lo paga Octavio, lo paga Juan, lo paga María. Es ¿sí? correcto. Ahora, ¿qué entendemos, Octavio, por un bien de lujo? Complicado. De hecho, el propio proyecto de ley para mí peca en no brindar definiciones exactas. Ok. Porque se refiere, por ejemplo, a relojes, a joyas, a bienes coleccionables. Oye, para mí una estampilla puede ser algo de valor, claro, que atesoro mucho y colecciono. Ese es un problema. Y otro problema importante es que, ¿cómo poder pensar que una persona que tiene relojes tendría que ahora considerarse sujeta al impuesto cuando solamente esa persona sabe que tiene los relojes, por ejemplo? No hay trazabilidad, no hay un registro de esos bienes. Tal vez si hablamos de aeronaves, que también están incluidas en este proyecto de ley, sí hablamos de un registro porque hay una dirección general, así como en la Capitanía de Puertos, también en el tema de aeronaves tenemos registros. Pero en todos los demás bienes, llámese relojes, anillos, joyas, ¿dónde están? ¿Y no se pone como un mínimo? Es decir, el bien que tenga un valor de $1.000 millones, 5.000 millones de dólares, ¿se pone eso en el proyecto? Digamos que la norma lo que nos dice es, oye, si tú eres una persona natural y tienes joyas, por ejemplo, cuyo valor trasciende a los 30.000 soles, que es el threshold, es el límite o es la base, exenta, por todo lo que esté encima de los 30.000 soles, debes considerar que tienes una base imponible, sobre la cual pagarás un impuesto. 80.000. Por encima de 30.000 soles. Ok, 30.000 soles. Y ese impuesto se calcula con base reitero, en lo que tú en principio determines que es el valor de las joyas que tienes. Muy complejo, ¿no? Seguramente en un eventual reglamento se podría precisar cómo hablamos de la valoración estándar, pero me suena súper... Y eso sería como un impuesto que uno paga anualmente, ¿correcto? Sí. Ajá. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si, a ver, no sé, pues mi pareja me regala un Rolex, ¿no? Un reloj, pues, o sea, lujoso. Sí. ¿Quién paga ahí el impuesto? ¿El que me regala el reloj o yo, que es no sé, pues la que recibe el regalo? Quien tenga la propiedad al 1 de enero. Si tú lo recibes hoy, al siguiente año eres tú la propietaria. O sea, no me conviene recibir, digamos, relojes. Ya no, es correcto. Ahora, este monto que yo pago, ¿va a variar conforme pasen los años? Es una pregunta muy interesante. A ver, las valorizaciones de estos bienes son particulares porque usualmente un bien coleccionable tiende a valer más en el tiempo. Claro. Con lo cual la persona podría terminar pagando más. Yo te digo, Valeria, para mí una medida como esta es confiscatoria. Deberíamos pensar en gravar riqueza y antes en pensar en cómo generarla. Pero si pensamos que vamos a gravar a las personas que tengan relojes, cuadros, joyas, creo que no es el camino. Ahora, ¿eso se aplica o esta figura existe, Octavio, ya en otros países de América Latina? Sí, sí. ¿Cuáles, por ejemplo? En Colombia, en Chile, en la Unión Europea también. Dicho sea de paso, las estadísticas nos dicen que para fines recaudatorios, un impuesto de este tipo no es el camino. ¿Qué quiero decir? Que si el Estado procura recaudar, procura hacerse de ingresos públicos, como se indica en el proyecto de ley, y para ello necesitamos que los contribuyentes empecemos a tributar, esta no es la vía. O sea, el foco sobre el cual este impuesto va a incidir
es menor, es reducido, con lo cual el impacto económico en ingresos fiscales seguramente ni se va a sentir. Ok. Ahora, esto de la trazabilidad es muy interesante. ¿Cómo yo certifico que lo que tengo, ya sea un muñeco coleccionable, porque hay varios coleccionistas en nuestro país, sea justamente sujeto a pagar un impuesto a la riqueza? O sea, yo debería tener un documento. Ahora, o sea, estoy obligada, debe haber un portal, sanción, o sea, hay un tema ahí que no se entiende muy bien. Creo que lo que dices es perfecto. O sea, en principio tendría que abrirse un registro, ¿correcto? Donde todas las personas voluntariamente tengamos que ingresar y señalar qué bienes tenemos y además atribuirles un valor. Y sobre ese registro, entiendo, porque esto no está previsto en el proyecto, pero sobre ese registro, la Administración Tributaria, la SUNAT, debería sostener futuras fiscalizaciones. Muy complejo, muy tedioso, yo creo que no es el camino. Más aún, imponerle más deberes a la administración y más deberes a los ciudadanos cuando vivimos en excesiva burocracia y sobreregulación, no lo sé, no va. Y evitar pues que esto se convierta como una puerta para el mercado negro. Totalmente. Justamente de esos objetos de lujo. Totalmente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una colección de muñecos de lujo? No sé. No se habla de marcas todavía en este proyecto, ¿no? Me voy del país, dejo mis bienes de lujo en Perú, sigo pagando yo. O sea, ¿cómo SUNAT certifica que Valeria, pese a que vive en otro país y deja sus bienes de lujo acá, siga pagando este impuesto justamente a la riqueza? Qué gran pregunta. Mira, los bienes muebles y que no tienen un registro particular, se presumen que son de quien los posee. Se presume que el propietario es quien tiene el control de esos bienes. Claro, si tú estás fuera del país, probablemente una persona distinta a ti sea quien tenga el control y se podría presumir que esa persona es propietaria y por lo tanto esa persona tendría que pagar los tributos. Sin embargo, si es que hablamos de un futuro registro, un eventual sistema de registro de los bienes, tú podrías ir siendo obligada al pago, pese a que no estés en el Perú. Ok. Ahora, ¿este impuesto va a variar conforme varía la UIT? ¿Cómo se mide? Sí, digamos que el piso, que son los 30.000 soles aproximadamente, podrían ser el año siguiente 32.000, 35.000. Esa actualización de la OIT responde a un tema inflacionario. Sí, totalmente. Pero digamos, de fondo, reitero, el espíritu de la norma creo que está un poquito en contraste con la medida. Claro. Si queremos recaudar, pensemos en otras vías. Por ejemplo, anchar la base de los contribuyentes que hoy no tributan, que son informales. Pensemos en cómo invitarlos a tributar impuesto a la renta, esencialmente. No un impuesto denominado a los bienes de lujo. Creo que no hay impacto por ahí. Muy bien. Octavio, yo te agradezco que nos hayas acompañado esta tarde. Octavio Salazar, abogado tributarista, estuvo con nosotros. Esto, amigos, todavía no es una ley, todavía no se ha publicado. Lo que estamos comentando ahora es un proyecto de ley. Ha ingresado a través de la mesa de partes al Congreso de la República. Sabemos que ya está en la Comisión de Economía, en donde entendemos debería citarse a los especialistas siempre con una mirada técnica. Imagino que SUNAT va a ser invitado también para poder emitir alguna opinión, tener un dictamen, ir al Pleno, aprobarse y en todo caso pues el Ejecutivo lo puede o no observar. Muy bien.